poco rato, regresaron al salón, pero entre Lily y Theo reinaba una extraña distancia. Y sí, seguían tomados de la mano, pero únicamente por las apariencias. Antes, cualquier contacto con él era suficiente para acelerar el corazón de Lily, pero ahora ya no sentía nada. De pronto, la reina se acercó a ella. Estaba muy preocupada después de verla colapsar durante el ataque, así que Lily no tuvo de otra que fingir una sonrisa y agradecerle por su preocupación. Poco después, Su Majestad la Reina anunció que la competencia de caza había pasado a segundo plano debido a los acontecimientos ocurridos ese día, pero había una persona que estuvo dispuesta a arriesgar su vida para proteger a los demás, y por esa razón había decidido entregarle el brazalete de coral a esa persona. Así, frente a todos los presentes, la reina hizo entrega formal del premio a Lily. Los aplausos no tardaron en escucharse y muchos nobles comenzaron a elogiarla por su valentía. Pero claro, nunca falta el metepicos de turno. El primero en abrir la boca fue Norbert Avenit, el padre de Adeline, quien preguntó cómo era posible que la duquesa hubiera logrado comunicarse con los espíritus del bosque. Lily se puso algo nerviosa, pero Theo intervino antes de que tuviera que responder. Explicó que él es un contratista espiritual y que debido a la cercanía que hay entre ellos dos, Lily se ha vuelto más sensible a los espíritus. Aquella respuesta fue suficiente para que todos llegaran a la misma conclusión, que el duque y la duquesa Valentino tienen una relación mucho más cercana de lo que los rumores contaban. Pero Theo no se detuvo ahí y comentaba que si Lily había desarrollado esa sensibilidad espiritual, quizás se debía a que sus sentimientos por ella eran mucho más profundos de lo que él mismo había imaginado. Por un instante sus miradas se cruzaron, pero mientras todos parecían encantados con aquella respuesta, Lily no supo qué sentir. La reina, que todavía tenía varias preguntas para Theo, le pidió que se quedara aquella noche en la mansión. Theo aceptó sin problemas, aunque antes se volvió hacia Lily para disculparse por si aquello le ocasionaba alguna molestia. Llegó la noche y Lily no podía descansar. Aún así, estaba un poco más tranquila al saber que Owen y Jesse se habían marchado sin buscar problemas, aunque el perro rabioso de Jesse se fue lanzándole unas miradas que daban miedo. Y ni hablar de Adeline, quien parecía que iba a explotar de la envidia. Por primera vez en mucho tiempo, Lily solo quería volver a casa. Después de varias horas, finalmente logró quedarse dormida, pero una pesadilla la despertó de golpe. En sus sueños había vuelto a ver a los monstruos y todavía sentía el corazón acelerado. Decidió levantarse para tomar un poco de té y tranquilizarse, pero justo en ese momento, alguien llamó a la puerta. Al abrirla se encontró con nada más y nada menos que con Theo. Él le explicó que había salido a caminar para despejar su mente, pero no había funcionado. Lily tardó apenas unos segundos en darse cuenta de que él nuevamente estaba ebrio. Theo le confesó que no podía dormir porque imágenes aterradoras no dejaban de atormentarlo. Lily comprendió de inmediato lo que estaba ocurriendo. Luego terminó acompañándolo en la cama para que descansara un poco. Aprovechando que estaba ahí, le preguntó por el supuesto regalo que Owen le había enviado. Theo respondió que no es nada importante, solo un cuadro bastante extraño que incluso Derek, el mago, había revisado sin encontrar nada sospechoso y que ahora permanece guardado. También mencionó que Owen le había enviado una botella de licor. Al escuchar eso, Lily le preguntaba si acaso lo bebió, pero Theo le aseguró que lo había tirado sin siquiera abrirla. Durante ese tiempo, también le contó que seguía recuperando recuerdos de manera fragmentada. Algunas personas le resultaban familiares, pero otras no. Incluso Charlotte seguía siendo alguien difícil de recordar con claridad. En cuanto a los hermanos de Lily, lo único que tenía claro es que ambos tienen una personalidad bastante complicada, muy distinta a la de ella. Entonces la mirada de Lily se dirigió hacia la pulsera de coral. Tomó la caja donde la guardaba y se la entregó a Theo. Aquel artefacto posee una poderosa magia curativa y podía proteger a quien la lleva puesta. Quizás no le devolverá los recuerdos, pero al menos lo ayudaría a mantenerlo a salvo. Theo rechazó de inmediato el regalo. Le dijo que no podía aceptar algo tan valioso que ella lo había ganado. Incluso ella podría necesitarlo más que él, pero Lily por una vez no le dio opción. Le tomó la muñeca y le colocó la pulsera a la fuerza. Theo observaba el brazalete y sonrió. Luego le confesó que se sentía aliviado de tenerla cerca. Aquellas palabras hicieron que Lily quisiera marcharse de inmediato. Ya no quería escuchar promesas ni palabras bonitas, pero Theo le pidió que no se fuera. Parecía cansado, afligido, y terminó apoyándose en su hombro como si buscara
buscar algún tipo de consuelo. Lily permaneció en silencio. Sabía que no podía dejarse llevar otra vez por sus sentimientos. Además, las palabras de Charlotte seguían resonando en su cabeza. Tarde o temprano, tiene que tomar una decisión que cambiaría su futuro. Y esta vez, estaba dispuesta a hacerlo, sin mirar atrás. Había pasado ya una semana desde la competencia de caza, y lo primero que hizo Lily al regresar al castillo Valentino fue revisar el extraño cuadro que Owen le había enviado. Incluso llamó nuevamente al mago para que lo inspeccionara, pero tampoco encontró nada fuera de lo normal. Aún así, Lily estaba segura de algo. Owen jamás hace nada sin ninguna razón. Por eso le pidió a Theo que le describiera lo que veía en la pintura. Él respondió que parecía un mar rojo desagradable, como si el agua estuviera teñida de sangre. Aquella respuesta sorprendió a Lily. Quiso saber si alguna vez se lo había mencionado a Owen, pero Theo negó con la cabeza. Entonces decidió preguntar a otras personas y todas respondieron exactamente lo mismo. Para ellas, ese cuadro era simplemente un océano azul. Y ahí fue donde todo empezó a encajar. Solo Theo veía aquel mar de color rojo. Aquello significa que Owen ya sospechaba que había algo extraño en él. Tal vez incluso sabía de su pérdida de memoria. Y mientras más pensaba en ello, más inquietante se volvía la situación. Existe la posibilidad de que Owen estuviera relacionado con el accidente de Theo. Y no solo con él, sino también con la repentina aparición de la grieta durante la competencia de caza. Después de todo, aquel mago que trabaja para él seguía siendo demasiado sospechoso. ¿Y si realmente los Everett están detrás de todo esto? Lily intentó apartar esos pensamientos, pero no podía ignorar la sensación incómoda que crecía dentro de ella, porque de una u otra forma, Theo parecía estar en el centro de todas aquellas desgracias. Sabía perfectamente qué ocurriría cuando permitiera que esos sentimientos tomen el control. Fue entonces cuando le pidió a Theo que no se acercara más, que fingiera que no la conoce, pero Theo le explicó que solo estaba ahí porque había empezado a llover y quería cubrirla. Aquella respuesta hizo que Lily bajara la mirada. Finalmente le confesó que le tenía miedo, no a él exactamente, sino a esa voz suave y triste que siempre había querido escuchar, a esa amabilidad que durante tanto tiempo había deseado recibir. Sin darse cuenta, recordó algo de su infancia. Cuando era pequeña, su madre le había preguntado cuál era su color favorito. Lily respondió que era el azul, el mismo azul del cielo que tanto le encantaba a su madre. Aquella le prometió comprarle ropa de ese color, pero esa promesa jamás se cumplió. Poco después fue adoptada por el duque Everett y su madre desapareció llevándose el dinero que recibió por ella. Desde entonces Lily había intentado borrar ese recuerdo de su mente y ahora frente a ella estaban esos ojos azules. En Theo finalmente reunió el valor para hacerle la pregunta que llevaba tanto tiempo guardando. Le preguntó si siente cariño por ella. Theo no dudó en responder. Le confesó que desde el mismo momento en que despertó y la vio, sintió algo especial por ella, que aquello que sentía era cariño. Pero para Lily esa respuesta ya había llegado demasiado tarde, porque aunque aquellas palabras eran todo lo que ella había deseado escuchar, ya no podía aceptarlas. Todavía cargaba con cada desprecio, cada rechazo y cada vez que la juzgó solo por ser una Everett. Por eso, en lugar de aliviar su dolor, todo aquel cariño solo conseguía lastimarla más. Theo le decía que aunque no recordaba todo lo que había pasado ni el peso que ella había tenido que cargar por culpa de él, estaba dispuesto a descubrir qué hizo mal y corregirlo. Quería entender qué había ocurrido entre ellos dos para que ella ahora lo evitara. Pero Lily le preguntó qué pasaría si al recuperar sus recuerdos volvía a decepcionarse de ella. Theo le aseguró que eso no va a ocurrir, pero Lily le confesó que durante mucho tiempo quiso creer que era diferente a su padre y a sus hermanos, aunque al final terminó pensando que quizás él tenía razón. Después de todo, fue él quien le dijo que ella había crecido entre demonios y que no es diferente a ellos. Así que terminó diciéndole que cuando lo vio por primera vez, se enamoró de él y pensó que quizás ambos sufrían de la misma manera, pero estaba equivocada. Mientras ella veía a Theo, a alguien que podría salvarla, él solo veía a otra Everett a quien odiar. Un poco más tarde en su oficina, Theo recibió la visita de Carmen, quien ya había reunido la información que le pidió sobre los Everett. Al parecer, existe una guerra interna dentro de esa familia. Según los documentos que había conseguido, Jesse Everett sufría un enorme complejo de inferioridad frente a Owen. Así que Theo sabía que no sería demasiado difícil manipular al perro rabioso de Jesse. Pero Owen es otra historia. Es un lobo vestido de oveja y además un obsesivo del control, por lo que tendría que pensar muy
bien qué anzuelo lanzar para atraparlo. Sin embargo, ese no es el único encargo que tenía para Carmen. También quería que investigara a su tía Annabelle, cada lugar que visitaba, con quién se reunía y todo lo que ha estado haciendo en estos últimos años. Carmen se sorprendió y le preguntó por qué sospecha de ella. Entonces Theo le confesó que, aunque fue la mujer que lo crió, siempre le había parecido extraña. Incluso recordaba que cuando sus padres aún estaban vivos, más de una vez la vio comportarse como si fuera la dueña de la casa. Por eso había llegado a una conclusión bastante inquietante, que Annabelle siempre quiso convertirse en la duquesa de esta familia. Y si ese lugar ya está ocupado, entonces era muy posible que hiciera de todo para deshacerse de la persona que estuviera en medio. Annabelle era la segunda hija del vizconde Seymour. Había seguido a su hermana Renée hasta el ducado valentino y llevaba más de 20 años dedicada a esta familia. Todos decían que la razón era el cariño que sentía por su hermana y por Theo, a quien supuestamente quería como a un hijo. Pero la verdadera pregunta era si todo eso es verdad, porque aunque cuidaba y admiraba a Renée, también parecía sentir envidia de la felicidad que ella había tenido. Un poco después, Theo fue a la sala de retratos y se detuvo frente a la pintura de su padre. Su mente era un completo caos. Cada vez sospechaba más de Annabelle y sentía que ella podía estar relacionada con muchas de las cosas que ocurrieron antes de que perdiera la memoria, pero no tenía pruebas ni recuerdos claros para confirmarlo. En ese momento, lamentó no tener a su hermano a su lado, porque estaba seguro que él sabría qué hacer y cómo aconsejarlo. Intentó recordar las conversaciones que tuvo con su tía, pero todo parecía cubierto por una espesa niebla que le impedía ver con claridad, y eso comenzaba a desesperarlo. Mientras tanto, Lily caminaba por los pasillos del castillo, pensando en la regañada que le había dado a Charlotte por quedarse bajo la lluvia y terminar resfriándose. De pronto vio a Theo y algo en él la hizo detenerse. Su expresión era tan oscura que por un instante sintió miedo. Aquella mirada le recordó al Theo frío y cruel de antes, haciendo que todos los malos recuerdos regresaran de golpe. Pensó que el verdadero Theo había vuelto y que todos los intentos por mejorar su relación no habían servido de nada. Pero cuando él volvió a mirarla, lo hizo con la misma amabilidad de los últimos días. Lily se dio cuenta de que todo había sido producto de su imaginación, del miedo de que ese Theo cruel regrese. Le preguntó si había estado en la sala de retratos y Theo lo confirmó, comentándole que necesitaba pensar un poco. Mientras la acompañaba hasta su habitación, recordó que ella también pintaba paisajes y retratos. Lily lo miró de inmediato y le preguntó cómo sabía eso. ¿Acaso entró a su habitación? Y claro, el muy descarado prácticamente se delató solo. Lily le recordó que no podía irrumpir así en la habitación de una duquesa por más que estuvieran casados, aunque luego admitió que en realidad estaba bromeando y que no le molestaba demasiado. Al llegar a la puerta, Theo se despidió llamando a la esposa. Lily observó cómo se alejaba mientras se quedaba con la duda de preguntarle qué estaba haciendo realmente en la sala de retratos. En el consultorio de la doctora Jane, todo parecía normal hasta que regresó de recolectar unas plantas medicinales y encontró la habitación completamente revuelta. Asustada, fue de inmediato a informar a Theo. Lo único que habían robado era el expediente médico de Lily. Ahí estaban todos los detalles sobre su salud, los tratamientos que seguía y hasta los alimentos que no debía consumir. Lo extraño es que ningún objeto de valor había desaparecido. Mientras Theo ordenaba investigar lo ocurrido, una sirvienta apareció para informarle que Annabelle quiere verlo con urgencia. En ese instante comprendió quién había tomado los documentos. Antes de marcharse, le pidió a Jane que lo acompañara y que esperara hasta que él le diera permiso para entrar. Al llegar, se llevó una sorpresa. Annabelle estaba con Lily. Theo le preguntaba qué está pasando y por qué habían llamado a su esposa. Su tía, que ya había notado la presencia de Jane, quiso saber por qué la había traído, pero en lugar de responder, Theo la enfrentó directamente. Annabelle ni siquiera intentó negar nada. Admitió que había revisado los registros médicos de Lily y le reclamaba por haberle ocultado que ella podía ser estéril. Incluso confesó que sabía que Jane jamás le habría entregado esos documentos, así que decidió robarlos ella misma y los arrojaba hoy sobre la mesa. Theo le respondió que todavía no hay nada confirmado, pero Annabelle parecía más interesada en separar a la pareja que conocer la verdad. Sin embargo, esta vez, él no estaba dispuesto a dejarse manipular. Le dejó claro que si había protegido a Lily es porque estaba considerando sus sentimientos antes que cualquier otra cosa.
ella, y que eso no es una traición a la familia Valentino. Entre los aristócratas, la falta de un heredero era una de las razones más comunes para hablar de divorcio, pero cuando Annabelle mencionó la posible infertilidad de Lily, a Lily no pareció importarle demasiado. Después de todo, Lily tampoco deseaba traer un niño a un mundo donde ella misma había sufrido tanto. Sabía además que la forma de pensar de Annabelle jamás cambiaría. La mujer siguió lanzando veneno. Insistía en que Theo se había casado con una Everett, una supuesta hija ilegítima, y hasta una posible mujer infértil. Pero esta vez Theo la enfrentó. Le recordó que últimamente había perdido la compostura, que se había involucrado demasiado en los conflictos de los sirvientes, y que parecía más preocupada por atacar a Lily que por el bienestar de la familia Valentino. Esto enfureció a Annabelle, y entonces sacó a relucir la muerte de su hermana, de su cuñado y de Camille, insinuando una vez más que los Everett estaban detrás de todo eso. Pero Theo se molestó aún más. No estaba dispuesto a permitir que utilizara la muerte de su hermano para justificar sus acciones. Finalmente le recordó algo que la golpeó donde más le dolía, que él es el verdadero dueño y señor del territorio Valentino, y es quien toma las decisiones aquí. Y si ella sigue viviendo en este lugar es únicamente por el testamento que dejó su madre. Pero si sigue así, no va a tener de otra que echarla. Aquellas palabras dejaron a Annabelle helada. Sin añadir más, Theo tomó a Lily y se marchó. Pero antes de que se marcharan, Annabelle no perdió la oportunidad de lanzarle más veneno, recordándole a Lily que para muchos seguía siendo una extraña, una hija ilegítima nacida de una simple sirvienta. Pero Lily no le prestó atención. Después del divorcio, nada de eso tendría importancia para ella. Mientras caminaban, Theo recordó una conversación del pasado. Annabelle le había dicho que cuando Valentino recuperara su fuerza debía divorciarse de Lily, porque jamás sería digna de pertenecer a esta familia. Y entonces comprendió algo que antes no había querido ver. Annabelle nunca la rechazó por quien era, sino porque jamás estuvo dispuesta a aceptarla. Poco más tarde, ya en la habitación, Jane le explicó a Lily que los resultados de su historial médico no son concluyentes, que no existe la certeza de que es estéril. Incluso le aseguró que con el tratamiento adecuado su condición va a mejorar. Después se disculpó con Theo y con Lily por el robo de los documentos, prometiendo que a partir de ahora llevaría siempre consigo su expediente médico antes de retirarse. Al quedarse a solas, Lily le preguntó a Theo si de verdad estaba dispuesto a defenderla incluso si algún día se confirma que no puede tener hijos. Theo le respondió que sí, porque su prioridad es protegerla. Y si el problema era un heredero, entonces podrían adoptar uno. Lily lo observó en silencio. Antes pensaba que Theo era la persona más realista de los dos, pero ahora sentía que era ella quien tenía los pies sobre la tierra. Antes de regresar al trabajo, Theo volvió a disculparse por todo lo ocurrido. Eran palabras que Lily había deseado escuchar durante mucho tiempo, pero el resentimiento seguía ocupando demasiado espacio en su corazón. Desde aquel día, su principal preocupación volvió a ser la misma: ¿cuándo recuperará Theo la memoria? Porque estaba convencida de que cuando eso ocurriera, olvidaría toda la amabilidad que había mostrado durante esas semanas y volvería a convertirse en el hombre frío y distante de antes. Por eso debía prepararse para abandonar el castillo Valentino cuando llegara el momento. Le preguntó a Charlotte si de verdad creía que sus cuadros podrían venderse algún día, y Charlotte, completamente convencida, le aseguró que sí. Incluso admitió que ella misma había intentado dibujar alguna vez, y al mostrarle el dibujo, salía al descubierto que no tiene talento. Mientras que Lily posee una habilidad natural. Lily parecía bastante animada mientras trabajaba en sus pinturas, pero de pronto un sirviente apareció para informarle que Theo quería verla. Poco después llegó a una de las salas del castillo y se llevó tremenda sorpresa al encontrarse con Cecile Funds. Resultaba que Theo la había invitado para que pudiera ver los cuadros de Lily. Cecile era una reconocida pintora que trabajaba bajo el nombre de Georges Lunier. Lily quedó boquiabierta al descubrirlo. Cecile era ese hombre pintor, Georges Lunier. Pues ese hombre era uno de los artistas más famosos del reino y además una de sus mayores inspiraciones. Cecile explicó que utilizaba un nombre masculino porque para las mujeres es mucho más difícil ser reconocidas en ese mundo, y que incluso había tenido que disfrazarse de hombre para participar en varias actividades relacionadas con el arte. Después le confesó que Theo le había hablado de sus pinturas y que tenía muchas ganas de verla. Lily, algo avergonzada, respondió que ella solo pintaba con un pasatiempo, pero Cecile sonrió y le recordó que muchos de los grandes artistas comenzaron exactamente de la misma manera. Cuando Cecile examinó los cuadros de Lily, le dio varias
varios consejos para mejorar su técnica, además de compartir algunos de sus conocimientos como pintora. Finalmente se despidió esperando volver a verla para seguir hablando de arte e incluso quizás convertirse en buenas amigas. Cuando quedaron a solas, Lily le preguntó a Theo cómo había descubierto que Cecil Fons era en realidad Georges Lanier. Theo le explicó que lo descubrió por casualidad mientras revisaba algunos registros de Valentino. Luego ella quiso saber cómo se había enterado de que Georges era uno de sus pintores favoritos. Theo simplemente no pudo admitir que recibió un poquito de ayuda de Charlotte, así que lo dejó como un misterio. Pero entonces le dijo que tenía otra sorpresa para ella. Le pidió que tomara su mano y la condujo hasta una puerta cerrada. Cuando Lily la abrió, se quedó completamente boquiabierta. Del otro lado había un estudio de pintura preparado especialmente para ella. Theo le confesó que llevaba tiempo organizándolo, pero que no se había atrevido a mostrárselo porque no sabía cómo reaccionaría. Solo quería verla feliz. Esperaba a que este lugar pudiera convertirse en un espacio personal. Lily estaba profundamente conmovida. Muy pocas personas le habían dado regalos sinceros. Lo último que recordaba era una muñeca que su madre había hecho para ella cuando era pequeña. Un tesoro que desapareció junto con todos aquellos recuerdos. Después llegó Charlotte, con sus flores y su cariño incondicional, y ahora aparecía aquel regalo de Theo. Uno que al mismo tiempo le daba felicidad, pero también le causaba dolor. Theo, al verla así, le recordaba que no piensa olvidarlo. Pero cuando Lily observó sus ojos y no encontró dudas ni mentiras, se dio cuenta de que era sincero. Durante años, había soñado con alguien que la mirara de esa manera, alguien que la rescatara del infierno en que había vivido. Y aunque las decepciones la habían desgastado poco a poco, en ese instante, sintió que aquella pequeña Lily, que solo quería ser salvada, despertaba nuevamente. Por un momento estuvo a punto de tomar su mano, pero su voz interior le recordó que no debe caer otra vez. Porque cuando Theo recupere sus recuerdos, todo aquel sueño podía romperse como un espejismo. Sin darse cuenta, comenzó a llorar. Theo secó sus lágrimas y luego le mostró una moneda que le había regalado su hermano Camille. Le contó que fue él quien le enseñó aquel juego de probabilidades y que el resultado siempre dependía de la suerte. Después lanzó la moneda al aire y le dijo que como ella le había preguntado si algún día se va a arrepentir de todo lo que está haciendo, su respuesta es que no. La moneda dijo no. También le confesó que si Camille siguiera vivo, probablemente lo habría reprendido por la forma en cómo la trató. Su hermano era una persona amable, querida y respetada por todos. En cambio, él siempre había sido torpe, muy impulsivo y consciente de que el vacío que Camille dejó jamás podría llenarse. Finalmente se arrodilló frente a ella y le dijo que sabía que debía responsabilizarse por todo el daño que le había causado. Entendía que ella lo rechazara y que incluso puede odiarlo, pero solamente deseaba una oportunidad de ayudarla, de protegerla y de intentar construir un futuro diferente con ella. Lily no podía creer la seguridad con la que pronunciaba aquellas palabras, pero poco a poco el resentimiento volvió a cubrir todo eso. Aún así decidió confiar en él una vez más. No dijo nada, pero sintió el calor de sus dedos y los latidos de su corazón. Y aunque una parte de ella deseaba creer en ese momento, otra seguía convencida de que es algo pasajero. Porque igual que la luz del atardecer entra por una ventana, tarde o temprano también llega la oscuridad. Por otro lado, en el templo se encontraba la odiosa de Adeline, que iba a reunirse con nada más y nada menos que con Annabelle, la tía de Theo. Con su carita de mosca muerta, siempre lograba engañar a todos, incluida Annabelle. Durante la conversación salió el tema de lo ocurrido en la competencia de caza y cómo lograron sobrevivir al ataque de los monstruos. Adeline mencionó que los daños no fueron mayores gracias a la ayuda de Lily, aunque ambas sabían que gran parte de ese poder provenía realmente de Theo. Después comentó que durante mucho tiempo no creyó los rumores sobre la cercanía entre Theo y Lily, pero que ahora lo había visto con sus propios ojos. Theo realmente se preocupa por ella. Annabelle mencionó la visita de la famosa pintora al castillo y la muy víbora de Adeline aprovechó para echar más leña al fuego, insinuando que Lily es una mujer astuta y manipuladora, que poco a poco está ganándose el corazón de Theo. Como Annabelle ya desconfiaba de Lily, aquellas palabras solo aumentaron su molestia. Finalmente, le pidió ayuda a Adeline, recordándole que cuando Theo perdió a su hermano, ella fue la única que permaneció a su lado. Y claro, eso es exactamente lo que Adeline quería escuchar. Con una sonrisa amable prometió ayudarla, asegurándole que nadie entendía
conocía mejor a Theo que ella, pero detrás de esa sonrisa había algo mucho más oscuro. Las jóvenes nobles de aquella época eran educadas para convertirse en buenas esposas y obtener un matrimonio conveniente. Adeline creció siguiendo esas mismas reglas. Provenía de una familia famosa por producir magos, pero al no recuperar el poder espiritual que esperaban de ella, terminó resignándose a vivir como todos querían. Se convirtió en una joven tranquila, amable y perfecta a los ojos de la sociedad. Todo cambió cuando conoció a su maestra de magia. Aquella le enseñó el valor de la magia y despertó algo dentro de ella. Desde ese momento Adeline empezó a esforzarse, mientras escuchaba a su maestra hablar sobre sus sueños, de realizar investigaciones, de aprender más. Pero pronto notó que ella se enamoró, y por el amor que sentía por aquel hombre, dejó de lado sus sueños, y eso la frustró. Desde ese momento abandonó todo interés por la magia, hasta que conoció a Theo. En aquel entonces era un muchacho rebelde, pero algo en él volvió a despertar su interés. Poco a poco empezó a aferrarse a su compañía, a sus palabras y a su presencia. Estuvo a su lado en los momentos más difíciles, y terminó convencida de que ella es la única persona capaz de comprenderlo. Con el tiempo, aquello dejó de ser cariño y se convirtió en una obsesión disfrazada de amor. Adeline no estaba dispuesta a perder a Theo. Quería demostrar que ella es la única capaz de salvarlo, la única que debe estar a su lado. Y por esa razón aquella reunión con Annabelle no era una simple conversación. Ambas estaban comenzando a preparar un plan contra Lily. Por otro lado, Lily había aceptado una invitación de Cecil Funns para asistir a una exposición de arte. Le parecía una buena oportunidad para aprender más sobre pintura y además el salón pertenecía a Florentine Elsner, la antigua prometida de Owen. Nunca quedó claro por qué rompieron su compromiso, aunque los rumores decían que Owen terminó cansándose de la obsesión que ella tenía por él. Fuera como fuera, Lily no pensaba desperdiciar una oportunidad tan importante. El lugar estaba lleno de invitados y Cecil ya se encontraba allí disfrazada de hombre atendiendo a los visitantes. Theo no había podido acompañarla porque tenía asuntos pendientes, aunque prometió reunirse con ella más tarde. Mientras observaba las pinturas, una en particular llamó su atención. Se trataba de la famosa La luz oscura, una obra completamente distinta a las demás. Había algo tan vivo y realista en ella que Lily no podía dejar de admirarla. Pero justo cuando estaba concentrada, aparecía un jovencito de cabello dorado que por la pinta solo podía pertenecer a la familia Delacroix. Es Jean Delacroix. Con una sonrisa de conquistador, intentó iniciar conversación, diciendo que ella parecía compartir su interés por aquella pintura. Lily, con solo verlo, ya sospechaba que él es igual de loco que su hermana, pero no tenía ganas de hablar. Le respondió que simplemente observaba el cuadro sin ningún motivo especial. Sin embargo, Jane insistía, diciendo que su hermana solía afirmar que el amor también comienza sin ninguna razón. Aquellas palabras hicieron que Lily recordara la primera vez que vio a Theo. Pensó que era el destino que los había unido por alguna razón, pero ahora sabía que había sido solo una ilusión. Antes de que Jane siguiera insistiendo, apareció Florentine con una sonrisa de mosca muerta. Le dijo a Lily que quería contarle algo muy importante sobre Owen, y aunque tenía dudas, aceptó escucharla. Mientras caminaban por el inventario, Lily sintió un mal presentimiento. Conocía demasiado bien la obsesión de Florentine que había tenido por Owen. La mujer comenzó advirtiéndole que tuviera cuidado con él y hasta afirmó preocupación por su futuro. Incluso insinuó que después de divorciarse de Theo, tenía que regresar con los Everett. Lily le preguntó que quién le había dicho que va a divorciarse, pero Florentine rápidamente fingió arrepentimiento y respondió que había escuchado rumores. Según ella, aunque Lily y Theo aparentaban llevarse bien, ninguno parecía realmente feliz. Después intentó convencerla de que no regresara con los Everett, porque estaba segura de que Owen seguía obsesionado con ella de una manera tenebrosa, algo que Lily ya sabe perfectamente. Finalmente le dijo que conocía a alguien que podía ayudarla y que estaba a punto de llegar al invernadero. Fue ahí cuando todo empezó a oler mal, porque la persona que apareció fue nada más y nada menos que Lennon Chester, el egocéntrico, machista y eterno dolor de cabeza de Lily. Lennon llegó actuando como si fuera un salvador. Decía que no creía los rumores sobre la buena relación entre ella y Theo, y que Florentine le había contado toda la situación. Lily respondió que le parecía sospechoso que una desconocida estuviera tan interesada en ayudarla, pero la muy doble cara de Florentine insistía que todo lo hace por preocupación. Lily ya estaba harta de esos juegos, así que le preguntó directamente si estaba feliz intentando aplastarla para recuperar su lugar junto a
Owen. Aquello bastó para que Florentine mostrara sus colmillos. Como vio que Lily no cayó en su trampa, simplemente se marchó, dejándolos encerrados en el invernadero para que ese enfermizo de Lennon haga lo que desee. Lily estaba tan furiosa. En cambio, Lennon parecía encantado. Creía que por fin la tenía para él solo y que cuando llegara el divorcio ella terminaría convirtiéndose en su esposa, tal como él lo ha deseado. Pero esta vez Lily ya no estaba dispuesta a seguir soportando a ninguno de esos desgraciados. Después de años aguantando a Owen, a los Everett y a todo el mundo tratándola como mercancía, había llegado a su límite. Lo primero que hizo fue mandarlo por un tubo y advertirle que la dejara en paz o terminara eliminándolo con sus propias manos. Esa pobre zanahoria se quedó tan sorprendido que parecía haber olvidado cómo respirar, pero como es un loco obsesivo, reaccionó agarrándola por la fuerza del brazo y diciéndole que tarde o temprano se casaría con él. Así que más le valía empezar a tratarlo con respeto, o tendrá que enseñarle modales desde ahora. Justo cuando la situación estaba a punto de empeorar, ¡pum!, Lennon salió volando de un solo golpe. Jane había aparecido en el momento exacto y después de unos cuantos puñetazos bien puestos, dejó al zanahoria más arrugado que un pergamino antiguo. Por primera vez en mucho tiempo, Lily sintió alivio al ver que alguien intervenía para ayudarla. Incluso llegó a pensar que aquella era la oportunidad perfecta para librarse de ese loco de una vez por todas. Jen le tendió la mano para llevarla a un lugar seguro, pero justo en ese bendito momento aparecía Theo, y por la cara que tenía, estaba viendo mucho más de lo que parecía. Unos minutos antes, Theo había terminado su trabajo lo más rápido posible para acompañar a Lily a la exposición de arte. El salón era enorme y no lograba encontrarla, hasta que Florentine apareció detrás de él. Lucía desesperada, actuaba y le pedía ir al invernadero porque su esposa está en peligro. Ante la advertencia, Theo salió corriendo, culpándose por haberla dejado asistir sola al evento. Mientras corría, recordaba a Lily tirada en el suelo y se maldecía por sentir que una vez más llegaba tarde para ayudarla. Al entrar al invernadero la vio y sin esperar explicación alguna, la abrazó con tanta fuerza que casi la deja sin aire. Theo se disculpó enseguida y le explicó que fue la marquesa quien lo llevó hasta allí después de decirle que ella estaba en peligro. Al ver a Lennon tirado en el suelo, le pidió a Jen que explicara lo ocurrido, pero fue Lily quien tomó la palabra. Le contó que Florentine la había llevado con engaños al invernadero y la dejó encerrada ahí, sola con Lennon, quien intentó aprovecharse de la situación. Pero gracias a Jen todo salió bien. Además, estaba segura de que Florentine quería provocar un malentendido con Theo y hacer que se enojara con ella. Sin embargo, Theo agradeció sinceramente a Jen por haber protegido a su esposa. Mientras tanto, Lennon despertó de tremenda paliza y estaba furioso. Intentó lanzarse contra Lily, pero en ese instante, Theo perdió la paciencia. Su poder espiritual, Serafín, se despertó y estuvo a punto de mandar al bueno para nada de Lennon directo con San Pedro y chamuscado. Pero por suerte, Lily le pidió que se detuviera. Theo logró controlarse y Lennon volvió a quedar inconsciente. Lo extraño era que Theo sentía que había usado su poder en contra de su voluntad, como si Serafín hubiera reaccionado por sí solo para proteger a Lily. Una vez calmado, le pidió a Jen que fuera su testigo en el juicio que levantaría contra Lennon para hacerlo pagar por todo lo que le había hecho a Lily. Y así, por primera vez, Theo y Jen formaron una alianza. 2 días después se llevaría a cabo el juicio contra Lennon. Theo quería asistir en lugar de Lily, pero al ser ella la víctima debía estar presente. Aún así, Theo aceptó su decisión y solo le pidió que le avisara si se siente mal. Antes de dirigirse al tribunal, Lily caminó un poco por el territorio. Sabía que los juicios contra nobles solían tardar mucho tiempo, por lo que resultaba sorprendente que este se haya realizado apenas 2 días después del incidente. Naturalmente, esto atrajo la atención de personas de todas las clases sociales. Como Lennon Chester era conocido por todos como un mujeriego problemático, muchos estaban de acuerdo con que fuera juzgado, especialmente después de atreverse a tocar a la duquesa. Claro que también habían quienes culpaban a Lily. Carmen, el caballero que la acompañaba, estaba furioso al escuchar esos comentarios, pero Lily le pidió que se calmara. Por suerte, también habían quienes la defendían. Muchos aldeanos recordaban que fue Lily, vestida como una sirvienta, quien los ayudó cuando más lo necesitaban, y estaban convencidos de que sin ella, muchos habrían muerto de hambre o congelados durante el invierno. Por eso, más que sentir lástima por Lennon, estaban felices de que por fin recibiera una cucharada de su propia medicina. Por primera vez en mucho tiempo, Lily
Lily se sintió aliviada al escuchar esas palabras. El pueblo que una vez la odió por ser una Everett, ahora la respetaba como la duquesa Valentino. Y como el invierno ya estaba cerca, sabía que pronto tendría que organizar nuevas estrategias para ayudar al pueblo. Un poco más tarde, todos los nobles llegaron a la audiencia, incluida Adeline, quien estaba detrás de todo esto. Estaba molesta porque Florentine había sido una tonta al involucrar a Lennon Chester, un hombre famoso por sus escándalos. Sus supuestas amigas incluso le comentaban que no se ve muy bien, pero aquella bruja con cara de "yo no fui", ya había decidido que si quiere acabar con Lily, tendrá que hacerlo con sus propios métodos. Finalmente el juicio dio inicio. Florentine fue acusada de conspiración contra Lily y Lennon de agresión contra la duquesa. Explicaron a detalle todo lo que había sucedido aquel día. Sin embargo, el pelirrojo comenzó a gritar que él no había hecho nada y que Lily lo había atacado primero, pero así llamaron al testigo. Jen contó que se dirigía al invernadero cuando vio a Lennon sujetando a Lily de la muñeca. Estaba por agredirla, así que decidió intervenir. Poco después apareció Theo. El abogado defensor no tardó en cuestionar y le exigió explicar por qué había llegado justo en ese momento al invernadero. Jen respondió que había seguido a su espíritu, que por voluntad propia había ido tras Lily. Incluso intentó manifestarse en ese preciso momento, pero el juez pidió que lo controlara y bueno, pasó a segundo plano. Con eso, las acusaciones contra Lennon se volvieron difíciles de refutar. Ahora solo faltaba demostrar la culpabilidad de Florentine. Florentine negaba todos los cargos, mencionando que fue engañada por Lennon y que fue ella misma quien fue a buscar al duque Valentino para que salvara a su esposa. Sin embargo, Jen añadió que aquel día la vio reunida con una persona sospechosa y más tarde la vio salir del invernadero. Estaba nerviosa, incluso lo vio ahí cerca de ese lugar. Florentine seguía defendiendo su inocencia, pero los hechos no cuadraban. Había pasado más de una hora desde que inició la exposición y Lily declaró que permaneció encerrada con Lennon aproximadamente media hora. Si Florentine realmente hubiera querido ayudarla, habría actuado de inmediato, incluso pidiendo ayuda a Jen. Por lo tanto, era evidente que estaba confabulada con él. Al verse acorralada, Florentine estuvo a punto de revelar varios secretos de los Everett, pero al cruzar miradas con Owen, guardó silencio. Sabía que abrir la boca le traería peores problemas. Ya sin nada que perder, Lennon comenzó a maldecir a todos y a prometer venganza, hundiéndose aún más. Pero fue entonces cuando apareció el marqués Chester, hermano mayor de Lennon. Avergonzado por el comportamiento de aquel baboso con patas, presentó disculpas formales a Theo, a Lily y a la familia Everett, además de pedir un castigo ejemplar para su hermano, a quien no piensa ayudar. Finalmente se dictó la sentencia. Lennon fue declarado culpable de intento de asalto y detención ilegal, por lo que recibió 15 años de prisión. Florentine fue declarada culpable de complicidad y condenada a 5 años, aunque si su familia abogaba por ella, la pena terminaría reduciéndose a 1 año de cárcel y 4 de reclusión. Aún así, para la aristocracia, su vida estaba acabada. Ya nadie volvería a verla como una dama respetable. En cuanto a Lennon, tendrá que cumplir los 15 años completos, ya que su familia le dio la espalda. Por primera vez en mucho tiempo, Lily se sintió tranquila. Había logrado apartar de su camino al hombre que la atormentaba día y noche. Finalmente, todo había salido a su favor. Por otro lado, la reina Elenel le preguntaba al príncipe qué le había parecido el juicio. Él respondió que, tal como ella había dicho, el duque Everett no mostró ningún signo de alteración a pesar de todo lo que ocurrió con su hija. También admitió que tenía interés en Lily, ya que antes de casarse jamás había sido presentada en sociedad ni asistido a eventos públicos. En pocas palabras, pensaban que ella podría servir como puente para acercarse a la familia Everett, o mejor aún, derrotarla. Después del juicio, en el ducado Valentino toda la servidumbre estaba feliz, porque por fin Lennon había recibido su merecido. Además, Lily parecía mucho más relajada que antes. Pero quien sí parecía haber perdido la cordura era Annabelle, la tía de Theo, que llevaba varios días encerrada en su habitación y sin comer. Por otro lado, Theo decidió visitar el pueblo de Veronio. Aunque no recordaba nada, sentía que el lugar había cambiado por completo y estaba lleno de vida. Allí se encontraba Serena, quien ayudaba a repartir provisiones entre los pobladores. Ella estaba agradecida con Theo por haberle dado una segunda oportunidad, a pesar de que cometió varios errores, y confesaba que todo lo hizo para mantener a sus hermanos enfermos. Espera, ¿qué? Para poder cuidar de sus hermanos enfermos. Pero gracias a Lily y a Theo, su vida ahora había cambiado para bien.
Los aldeanos también estaban felices, porque ahora podían llenar sus estómagos gracias a la ayuda recibida. Muchos se sorprendieron al ver que Serena había llegado acompañada de Theo y no de Lily como es de costumbre. Fue entonces cuando Serena le contó que varias sirvientas del castillo también colaboraban repartiendo provisiones. Theo ahora entendía. ¿Gracias a quién? El pueblo ahora lucía cálido, lleno de tranquilidad y de felicidad. Un poco más tarde, Theo recordó que una vez Lily le dijo que no era una buena persona, pero él creía exactamente lo contrario. Por eso decidió que a partir de ahora intentaría comprenderla, y aunque no sabía exactamente qué pensaba ella de él, estaba dispuesto a cambiar la opinión que tenía sobre su persona. Por otro lado, Lily caminaba por el ducado recordando cómo Theo había utilizado su poder contra Lennon. ¿Fue tan extraño? Aún así, le tranquilizaba saber que ya no tendría que lidiar con ese loco insufrible. Ahora el único problema que le quedaba era el obsesivo de Owen. Sabía que no se quedaría quieto después del divorcio, por lo que la única salida seguía siendo la opción que Charlotte le había propuesto: huir del ducado en secreto. Aún así, las palabras de Theo seguían rondando en su cabeza. Esa petición de permitir que él la ayudara. Poco después, se encontró con él. Theo le contó que había visitado el territorio y que estaba muy diferente a la última vez que lo vio, tal como ella le había dicho. También le confesó que no estaba seguro de si estaba enamorado de la mujer que tenía delante o de la mujer que había construido en su mente, pero que eso ya no es lo importante. Comprendía que por más veces que le pidiera su confianza, sería difícil que ella se la entregara. Lo que realmente necesitaba era aprender a entenderla. Entonces recordó algo que su hermano le había enseñado: que para comprender a los demás, primero debía aceptarlos, porque solo así podrán conocerse de verdad. En aquel entonces, Theo creía que la persona más importante de su vida eran sus padres y su hermano, pero ahora se daba cuenta de que no es así. Su hermano también le había enseñado que debía rodearse de personas en quienes pueda confiar, también hacer lo que realmente le gustara y jamás mentir sobre sus sentimientos. Por eso, le dijo a Lily que, desde que perdió la memoria, nunca le ha mentido, pero esas palabras solo consiguieron dejar aún más confundida. Al día siguiente, en su habitación, Lily observaba el paisaje por la ventana mientras recordaba las palabras de Theo. Él le había pedido que, si algún día su corazón se lo permite, le diera una respuesta, una oportunidad. Pero ella no estaba segura. Incluso si sus sentimientos son sinceros, sabía que el divorcio difícilmente podría aplazarse. Owen haría todo lo posible por separarlos, y Annabelle tampoco está de su lado. Lily sabía que tarde o temprano tendría que tomar una decisión, pero como siempre, los problemas aparecieron en el peor momento. Una grieta se abrió en Veronis, y de esta muchos monstruos empezaron a atacar al pueblo. Por ello, Theo tuvo que partir de inmediato a la subyugación, pero antes de irse le entregó su moneda de la suerte, esa que había sido un regalo de Camille. Le pidió que la conservara hasta su regreso, y Lily aceptó, deseando que volviera sano y salvo para devolvérsela. Antes de marcharse, Theo apoyó su frente contra la de ella y prometió que volvería. Así Lily lo vio partir. Aunque Lily no era la única persona preocupada por su partida, muchos trabajadores de la mansión también estaban inquietos porque sus familias habían marchado a la subyugación. Como duquesa, sabía que debía hacer algo. Además, Annabelle ya no estaba en condiciones de encargarse de la mansión. Tras esa fuerte discusión con Theo, Annabelle se había encerrado en su habitación y se negaba a salir. Charlotte sospechaba que todo no era más que una actuación para ocultar algo, y Lily compartía sus dudas. Pero así empezó a planificarlo todo. Como en Veronis existía una antigua tradición para rezar por el regreso seguro de los caballeros, Lily reunió a varias sirvientas, familiares de quienes habían partido. La costumbre consistía en hacer una trenza de colores y colgarlos en el árbol más antiguo del lugar, llamado el Árbol de la Esperanza. Cada trenza representaba una plegaria para que todos regresaran sanos y salvos. Y aunque nunca había hecho algo así, observando a Charlotte, logró tejer una hermosa trenza. Cuando terminaron y se disponían ya a descansar, apareció Annabelle. Parecía un zombie recién salido de la tumba. Rápidamente se acercó a Lily, pero Charlotte se colocó delante de Lily para protegerla, aunque la bruja logró apartar a Charlotte y terminó golpeando fuertemente a Lily. Rápidamente las sirvientas la sujetaron, pero durante el forcejeo cayó al suelo la trenza que Annabelle había tejido, una con morado y negro, colores que simbolizan la muerte.
Después de aquel incidente, Annabelle fue encerrada en su habitación. Los sirvientes pensaban que había perdido la cabeza, porque se pasaba el día riéndose sola, pero Lily no lo creía. Le resultaba difícil pensar que una mujer que había dedicado tantos años al ducado renunciara tan fácilmente al poder. Por eso decidió que cuando Theo regresara, tendría que preguntarle qué había ocurrido realmente con su tía. Mientras tanto, en Veronis, Theo y sus caballeros luchaban para eliminar a los monstruos y cerrar las grietas. La situación era complicada. Decenas de grietas habían aparecido por todo el territorio valentino y muchas personas habían perdido la vida. Aunque estaba agotado y cubierto de heridas, Theo seguía luchando sin descanso. Sin embargo, en un momento de descuido, uno de esos monstruos logró alcanzarlo y nuevamente sufrió una lesión. Pero a pesar de todo, Theo no se rindió y siguió al pie de la batalla. Por otro lado, el príncipe Radel había visitado la mansión Everett para entrenar con Jesse. También quería contarle lo que estaba ocurriendo en el territorio valentino, porque sabía que, aunque nunca lo admitiría, él también estaba preocupado por su hermana. Jesse lo negó al principio, pero terminó confesando que se preocupa por Lily. Y así recordó que años atrás había empujado accidentalmente a Lily al agua. Casi muere ahogada por su culpa. Sí, logró sacarla del agua, pero tardó mucho en que ella reaccionara. Desde entonces, cargaba con esa culpa. En eso, el príncipe recordó que cuando él creía ya no tener esperanza, su esposa apareció. Lo ayudó a cambiar, a mirar diferente. Así que le dijo a Jesse que aunque todos consideran a los Everett una familia de demonios, él todavía puede elegir qué clase de persona quiere ser. La única pregunta que le dejó fue si seguirá viviendo bajo la sombra de su familia o si atreverá a cambiar su destino. Por otra parte, en el Ducado Valentino ya habían pasado 2 semanas desde la partida de Theo y su regreso estaba próximo. Lily había escuchado que la subyugación terminó sin pérdidas importantes, pero existía un problema. Theo había vuelto a golpearse la cabeza, aunque la herida no parecía grave. Sin embargo, apenas ella lo vio, reconoció aquella mirada fría y distante. Su pesadilla se había hecho realidad. Su corazón se hizo pedazos, pues el Theo que la odiaba había regresado. Y lo primero que este tonto preguntó fue por su tía. Lily simplemente le dijo que estaba encerrada y que si quería saber la razón, debía averiguar por sí mismo. Esto dejó sorprendido a Theo, y se sorprendió aún más cuando Lily se fue sin decirle nada. Lily corría, pues ese pequeño mundo de felicidad que había construido desaparecía frente a sus ojos, y comprendió que el momento que más temía finalmente había llegado. Ya en su habitación intentaba asimilar lo ocurrido, cuando de la nada Theo apareció. Había escuchado rumores de los sirvientes de que había perdido la memoria antes, pero quería hablar directamente con ella. Lily pensó que preguntaría por Annabelle, sin embargo, lo que realmente quería saber era si acaso ella lo engañó cuando él perdió la memoria. ¿Acaso mintió a todos que ellos dos eran una pareja feliz? Aquellas palabras terminaron de romper algo dentro de Lily. Ahora ese tonto la culpaba, cuando fue él quien durante todo ese tiempo estuvo buscando su perdón. Ahora sí, iba a matar todo sentimiento por él. Y con una sonrisa amarga le respondió que jamás tuvo motivos para engañarlo. Pero ya, era momento de decirle todo lo que siente. Y empezó a hablar sin filtros. Le recordó que él la ha odiado únicamente por ser una Everett. La juzgó sin escucharla. Y siempre creyó que estaba del lado de una familia que ella misma detesta. Porque sí, Lily odia a los Everett, especialmente a Owen, quien la había controlado durante toda su vida. Pero también le recordó que Lennon intentó hacerle daño y que hubo un juicio por ello, pero ya no le importa nada. No necesitaba que recuperara esos recuerdos. Era mejor así, pero sí le dejó algo muy claro. Ella no fue quien intentó acercarse a él, fue él quien insistentemente no la dejó en paz. Cuando intentó marcharse, Theo la detuvo para preguntarle qué había hecho exactamente Lennon, pero Lily le explicó que ese hombre siempre la hostigaba e incluso los Everett pensaban casarla con él después del divorcio. Pero finalmente le dijo lo que más le dolía, que él siempre supo que ella lo amaba y aún así decidió ignorarla porque solo veía en ella una Everett y que ahora ya no esperaba nada de él. Lo único que quedaba en su corazón era resentimiento. Y le dijo, es más, ahora soy yo quien te odia.
Por otro lado, en las mazmorras, Florentine estaba aterrada por la condena que pesaba sobre ella. No entendía qué le había hecho Lily a Jean de la Croix para que la defendiera de esa manera. Sabía perfectamente que los delitos de conspiración y complicidad son castigados con severidad, pero es que durante mucho tiempo creyó que si se casaba con Owen, el hombre que amaba tendría un lugar especial a su lado. Pero cuando él rompió el compromiso, descubrió la verdad. Nunca la había querido. Todo había sido una prueba para comprobar cuánto está dispuesta a obedecerle. La única persona que realmente le importaba a Owen es Lily. Por eso Florentine intentó destruirla. Quería herir a Owen donde más le dolía. Si Lennon lograba hacerle daño a Lily, estaba segura de que Owen perdería el control. Pero su plan había fracasado. Y de la nada, el mismísimo chamuco apareció ante ella. Owen lucía tan satisfecho y solo había llegado a visitar a su ex prometida. Florentine le juraba que cuando saliera de ahí lo destruirá, pero Owen abrió la celda sin dificultad. La sujetó con fuerza para dejarle claro, él era el único que puede decidir qué ocurriría con Lily. Florentine comprendió una vez más lo enfermiza que es su obsesión. Aún así, le advirtió que algún día terminará cayendo por culpa de la propia Lily. Para este tipo eso no le importaba. Lily estaba justamente donde él lo desea. Por otro lado, los caballeros ya habían notado que Theo volvía a comportarse de manera extraña. Antes desconfiaban de Lily, pero después de conocerla entendieron que era una buena persona y que Theo era mucho más feliz cuando estaba junto a ella. Por eso comenzaron a preocuparse. Incluso le preguntaron a Carmen si sabía qué estaba ocurriendo. Pero él no podía decirles que Theo había vuelto a perder la memoria, ni que Annabelle parecía haber perdido la cordura. Además, antes del accidente, Theo le había pedido investigar a su tía, y ahora que el Theo de antes volvió no sabía qué hacer, pues en la investigación reveló algo inquietante. Annabelle siempre había envidiado a su hermana, y deseaba ocupar su lugar como duquesa de Valentino. Su llegada al castillo tampoco había sido casual. Todo apuntaba a que llevaba años moviendo los hilos desde las sombras. Theo ya sospechaba que ella era responsable de muchos de los problemas entre él y Lily, y los hallazgos de Carmen prácticamente confirmaban esas sospechas. Pero mientras él pensaba en esto, Lily y Charlotte ya estaban planificando su escape. Por otro lado, Theo le pidió a Calvin toda la información sobre lo ocurrido durante el tiempo que perdió la memoria, y Calvin sí que le entregó todo un informe sumamente detalladito, aunque lo único que él quería entender es por qué Lily lo odia tanto. Fue entonces cuando encontró su diario, donde estaba escrito todo lo que había vivido junto a ella desde su pérdida de memoria, y eso sí que lo dejó sorprendido. Mientras tanto, Charlotte y Lily se reunieron con Brandon, un hombre de un gremio que les va a ayudar para su escape. Incluso les había encontrado un buen lugar lejos de aquí. Lily sabía que ni Theo ni Owen podría encontrarlas allí. Todo estaba listo, y en 2 días Lily pensaba entregarle todas sus joyas y ropa para que las intercambie por dinero. Tras eso, Charlotte intentaba animarla, asegurándole que pronto serán libres. Pero de regreso al castillo, Lily se quedó unos pocos minutos en el bosque, pensando en todas las promesas que Theo le había hecho. Para ella ya no eran más que mentiras. Al volver a la mansión se encontró con Theo. Él le preguntó dónde había estado. Lily le contó que estaba junto al río, pero Theo, que había enviado personas a buscar allí y nadie la vio, le pidió que fuera sincera. Y eso sonó a acusación. Molesta, Lily le preguntó por qué siempre asumía que está conspirando con los Everett, pero Theo solo quería una explicación. Sin ganas de seguir discutiendo, ella intentó marcharse, pero de pronto perdió el conocimiento y cayó en los brazos de Theo. Cuando despertó, Theo la llevaba hacia su habitación. Apenas reaccionó, le exigió que la bajara y se encerró de inmediato. Ya sola, Lily llegó a una conclusión. No pensaba agradecerle nada. Lo único que esperaba ahora es que llegue el día del divorcio para poder escapar sin que nadie descubra sus planes. 4 días después, Charlotte corrió a buscar a Lily para avisarle que había ocurrido un problema. Annabelle estaba destrozando su habitación. Lily llegó de inmediato y encontró todo hecho un desastre. Sin paciencia para seguir soportándola, le exigió que dejara de fingir. De pronto aquella bruja intentó lanzarse contra ella, pero justo en ese momento apareció Theo hecho una furia. Annabelle trató de acercarse a él, pero Theo fue completamente frío. Ordenó que la encerraran en su habitación y que no la dejaran salir.
y mientras tanto pedía que limpiaran la habitación. En eso Lily se asustó, pero al ver sus documentos intactos se tranquilizó, aunque pronto notó que faltaba algo: los papeles de divorcio. Theo los vio tirados y notó que Lily ya los había firmado. Theo, sorprendido, le recordó que habían decidido intentar llevarse bien, pero Lily ya no quería seguir siendo lastimada. Tomó los documentos y le pidió que se marchara. Ya no tenía motivos para seguir esperando algo de él. O quizás sí, solamente que firmara los papeles. Horas después, Theo se reunió con Calvin. Le habló de los papeles de divorcio y con solo verle la cara, Calvin comprendió que habían discutido. También se dio cuenta de que Theo ni siquiera había intentado preguntarle a Lily por qué quiere divorciarse. Como siempre, Theo es pendejo y tiene graves problemas para expresar lo que siente. Y la pérdida de memoria solo había empeorado las cosas. Aunque mientras recuperaba su memoria, sí que se portó diferente. En fin, los malentendidos entre ambos se habían acumulado hasta convertirse en un desastre. Y en su intento por animarlo, Calvin le dio un caramelo verde. Mala idea. El color le recordó los ojos de Lily y lo deprimió aún más. Aunque Calvin había notado que Lily ya ha tomado una decisión sobre su relación, pues si ya tiene los papeles de divorcio incluso firmados, es posible que estuviera planeando escapar. Y si eso ocurre, los Everett seguramente culparían a Theo de todo el escándalo que se va a causar. Por eso decidió intervenir antes de que la situación se saliera de control y mencionó que por lo ocurrido con su tía, debería reforzar la seguridad alrededor de Lily por si Annabelle vuelve a causar problemas. Pero fue otro error más, porque al otro día notó la cantidad de caballeros que habían en la puerta de la habitación de Lily. Él había dicho que la protegiera, no que la convirtiera en prisionera. Pero bueno, Calvin solo esperaba que con esto Lily abandone su idea de huir. Pero 2 días después, en la noche, Charlotte llevó unos sándwiches para Lily y también para los guardias. Mientras tanto, Lily había adoptado la apariencia de la doctora Jane con el collar mágico, mientras que la verdadera Jane ocupaba su lugar en la cama, puesta una peluca. Apenas los guardias terminaron de comer, cayeron profundamente dormidos, y así llegó la oportunidad perfecta para escapar. Antes de marcharse, Lily dejó una carta junto a la moneda que Theo le había entregado. También dejó los documentos del divorcio firmados por ella y todas sus sospechas sobre los posibles crímenes de la familia Everett, esperando que con esta información pudiera ayudarlo. También dejó el collar que él le había regalado. Sabía que no podía llevárselo, y así Charlotte y la falsa doctora Jane abandonaron la mansión, dejando atrás todo el sufrimiento para dirigirse hacia un lugar donde nadie las conozca. Horas después, Brandon las esperaba en el bosque junto al carruaje. Lily sabía que en cuanto descubrieran su ausencia, se lo informarían a Theo y él comenzaría a buscarla. También sabía que su ida dañaría la reputación del duque y se convertiría en tema de conversación en todo el imperio, pero ya no había marcha atrás. Aquella es su única oportunidad de empezar de nuevo, en un lugar lejos de los Everett, de los Valentino y de todo el dolor que había cargado durante años. Aún así, decidió guardar los buenos recuerdos que había vivido en Veronis y seguir adelante. Y así Lily se marchó, tras decir adiós tanto a Veronis como a Theodore. Mientras tanto, en la mansión Valentino, Theo despertó con un extraño presentimiento. Decidió ir a ver a Lily y para su sorpresa, encontró a los guardias profundamente dormidos. Al entrar en la habitación, vio a la supuesta Lily descansando en la cama, pero al apartar las sábanas descubrió que en realidad era la doctora Jane, con una peluca plateada. Cuando ella despertó, explicó que Lily le había pedido compañía porque no podía dormir y después de tomar una taza de té, no recordaba nada más. Fue entonces cuando Theo vio el collar, la moneda de su hermano y la carta, y al leerla comprendió algo que llevaba demasiado tiempo negando. Estaba sumamente enamorado de Lily. Theo se arrepentía de haber sido un completo idiota con ella. La había lastimado una y otra vez, incluso cuando ella intentó acercarse a él, pero ya es demasiado tarde para lamentarse. Aún así, no estaba dispuesto a dejarla marcharse. No de esta manera. De inmediato reunió a los caballeros y salió en su búsqueda. Tenía que encontrarla antes de que desapareciera. Mientras cabalgaba, comprendió muchas cosas. Durante años, se esforzó por ser el duque perfecto y cumplir las expectativas de todos. Pero la primera vez que vio a Lily, algo cambió en su corazón. Sin embargo, por ser hija de la familia enemiga, decidió negar esos sentimientos y mantenerla lejos. También comprendió cuánto daño había causado a Annabelle al sembrar dudas sobre ella. Al final, terminó rechazando a la única persona que había logrado entrar en su corazón. Ahora entendía por qué Lily lo culpaba de tantos sufrimientos y sabía que quizás nunca
podrá perdonarlo. Aún así, cabalgó a toda velocidad, porque necesitaba encontrarla y decirle lo que realmente sentía. Desde pequeño, Camille cargó con toda la responsabilidad de la familia Valentino, por lo que Theo nunca fue educado para ser heredero, pues su hermano quería que él tuviera una infancia feliz, lejos de las preocupaciones del ducado. Pero cuando Camille finalmente murió, Theo se vio obligado a ocupar su lugar. Las grietas seguían apareciendo por todo Valentino, destruyendo aldeas mientras Serafín se negaba a comunicarse con él o aceptar un contrato. Sin el apoyo del espíritu, Theo era incapaz de proteger a su territorio, y la situación empeoraba cada día. Desesperado, tuvo que aceptar la ayuda de otras regiones e incluso llegar a acuerdos con la familia Everett. La presión fue tan grande que algunos ancianos de Valentino le sugirieron renunciar a su cargo, convencidos de que no estaba preparado para liderar el ducado. Durante una batalla contra los monstruos, agotado y sin opciones, Theo le suplicó entre lágrimas a Serafín que lo escuchara y le prestara su fuerza. Aquella lucha lo dejó exhausto y enfermo. Fue entonces cuando Annabelle aprovechó su momento de mayor debilidad para acercarse a él. Mientras Theo se sentía completamente solo, ella comenzó a convencerlo de que ella era la única familia que le quedaba. Con el tiempo las grietas aumentaron y Valentino comenzó a derrumbarse. Como Theo seguía sin poder hacer un contrato con Serafín, no tuvo más opción que buscar la ayuda de la familia Everett. Fue así como terminó comprometiéndose con Lily. Cuando la conoció por primera vez, vio en sus ojos la misma soledad que él sentía y pensó que quizás ambos podrían comprenderse. Incluso después de regresar a casa seguía recordándola, pero entonces Annabelle le mostró documentos que supuestamente demostraban que los Everett eran responsables de la muerte de Camille. Aún así, Theo se casó con Lily. Durante el matrimonio, ella intentó acercarse a él muchas veces y le aseguró que no era como su familia, ni quería dañar a Valentino. Sin embargo, Theo seguía atormentado por la muerte de su hermano y terminó rechazándola una y otra vez. Aquellos años fueron un infierno para ambos, hasta que finalmente decidió aislarse de todos y encerrarse en su propio sufrimiento. Mientras tanto, Valentino seguía cayendo en la ruina. Los ataques de los monstruos destruyeron aldeas, los cultivos se perdieron y los habitantes comenzaron a perder la esperanza. Theo observaba cómo el territorio se hundía en el caos sin saber cómo detenerlo. La responsabilidad pesaba cada vez más sobre sus hombros, y la sombra de Camille nunca dejaba de perseguirlo. Finalmente decidió enfrentarse a las grietas, aunque eso le costara la vida. Y justo cuando estaba al límite, Serafín aceptó hacer un contrato con él. Gracias a ese poder logró cerrar las grietas y devolverle esperanza a Valentino. Los pobladores lo veían como un salvador, pero Theo no podía sentirse feliz. Sentía que Serafín solo lo había aceptado por ser el hermano de Camille. Aún así, en el fondo, seguía deseando encontrar un lugar donde realmente pudiera pertenecer. Pero por otro lado, una carta llegó a manos de Adeline y la noticia la llenó de alegría. Lily finalmente había escapado. Y con esto, ahora sí su juego comienza.